¿Qué pasaría si una de las comunidades judías más antiguas del mundo nunca hubiera oído hablar de Hanukkah? ¿Que nunca hubiera estudiado el Talmud? ¿Que ni siquiera hubiera hablado hebreo? En las altas y brumosas tierras altas de Etiopía, un pueblo vivió aislado del mundo judío durante siglos. Se llamaban a sí mismos, Beta Israel, la casa de Israel. Pero su judaísmo no se parecía en nada al que se practicaba en Europa o Oriente Medio. Guardaban el Sabbat. Celebraban la Pascua. Leían los 5 libros de Moisés. Pero también seguían textos olvidados como el libro de los jubileos. Sus oraciones se cantaban en ge'ez, una lengua tan antigua que precede a la mayoría de los alfabetos modernos. No tenían rabinos. No tenían ley oral. No conocían Hanukkah ni Purim. Para la mayoría de los extranjeros, no encajaban en absoluto con la imagen de judíos. Y, sin embargo, afirmaban descender de la tribu de Dan, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Durante años, los historiadores descartaron su historia como folclore. Un mito de supervivencia. Quizás eran conversos cristianos. Quizás simplemente adoptaron costumbres judías con el tiempo. Esa era la suposición, hasta que la ciencia intervino. En 2021, un estudio genético exhaustivo revolucionó el debate. Demostró que los Beta Israel son, en su abrumadora mayoría, de origen africano oriental, grupos de habla cusita como los Agab. Pero la sorpresa se presentó en los marcadores minoritarios. El 20% de su ADN mostró vínculos inequívocos con antiguas poblaciones de Oriente Medio. ¿Aún más impresionante? Un número significativo de hombres Beta Israel portaban la haplotipo modal de Cohen, una firma genética asociada históricamente con el sacerdocio judío, que se dice se remonta a Aarón, el hermano de Moisés. Esto ya no era solo tradición oral. Estaba escrito en su sangre. ¿Cómo llegó un linaje sacerdotal semítico a las tierras altas de Etiopía? ¿Quiénes fueron los primeros judíos en llegar a estas montañas y cuándo? ¿Se trató de una migración, una misión o algo completamente distinto? ¿Y si su identidad judía es tan antigua? ¿Por qué el mundo los olvidó? Porque el siguiente capítulo de este misterio va más allá del ADN, llega a leyendas reales, reliquias sagradas y un arca perdida que se dice que aún reposa en Axum, bajo llave y a la sombra. Y eso no es solo una leyenda susurrada en las historias de los pueblos, está impreso, palabra por palabra, en el Kebra Nagast, la crónica real de Etiopía del siglo XIV, venerada como la escritura misma. Según esta epopeya, hace más de 2.900 años, la reina Maqueda de Saba viajó a Jerusalén, allí conoció al rey Salomón. De su unión, breve, pero transformadora, nació un hijo, Meneliki, criado en Etiopía pero atraído por el reino de su padre. Menelik regresó de Israel no solo con sacerdotes y nobles, sino con algo más. El Arca de la Alianza. Sí, eso arca. El que se dice que guarda los 10 mandamientos. El artefacto divino que se dice que destruye ejércitos, trae plagas y derrumba ciudades. Kebra afirma que fue robado, o quizás regalado, y llevado al sur, a Axum, donde permaneció oculto del mundo desde entonces, y hasta el día de hoy. Los etíopes creen que el arca todavía descansa dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, no se permiten visitas. Solo un sacerdote guardián puede vigilarlo, y nunca se separa de él. ¿Es un mito? ¿Una herramienta brillante para legitimar una dinastía, o es algo más, un registro codificado de un éxodo olvidado? Porque independientemente de si el arca física se encuentra en esa cámara o no, el impacto de esta historia es real, dio forma a la dinastía salomónica. Justificó siglos de realeza. Dio a Etiopía un vínculo sagrado con Jerusalén y le dio a Beta Israel un linaje incuestionable. Pero aquí es donde la cosa se pone más extraña. Porque mientras los emperadores se aferraban a Menelik y al arca, Beta Israel dio otra historia de origen. No se trata de reliquias robadas. No se trata de sangre real. El de ellos era más viejo.
Más tranquilo, una historia susurrada por sacerdotes en las montañas, de una tribu que abandonó Israel, no por motivos políticos, sino porque no tenían otra opción. Y su versión no comienza en Aksum, comienza en el exilio, comienza en la caída del Reino del Norte. Porque más allá de las leyendas reales, surgió otra historia aún más antigua. Una que los Bete Israel solo contaban entre ellos. Aquella historia no hablaba de reyes, sino de exilio, no de gloria, sino de supervivencia. Comienza siglos antes de Menelik. Antes de Aksum. Antes del Arca, 722 a.C., caída del reino norteño de Israel. Los asirios arrasaron. 10 tribus desaparecieron del mapa. Una de ellas era la tribu de Dan. Y si le damos crédito a la voz de Eldad Adani, un viajero judío del siglo IX, no desaparecieron. Huyeron, Eldad afirmó haber conocido a los danitas. No en Babilonia. No en Egipto. Pero en África. Más allá del Nilo. Según su relato, habían escapado de los asirios, habían cruzado a Egipto y se habían adentrado en la tierra de Cus, la antigua Nubia, lo que hoy es Sudán y Etiopía. Habló de un reino judío autogobernado, aislado, pero fiel. Practicando la ley mosaica. Hablando hebreo. Retraído. ¿Era Eldad un fantasioso? ¿O vislumbró algo que nadie más estaba dispuesto a creer? Porque casi al mismo tiempo, apareció otra fuente, Sofonías 3:10, una profecía escrita alrededor del año 630 a.C. Dice, desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores me traerán ofrendas. No dice Babilonia. No dice Persia, dice Cus. El nombre bíblico de las tierras al sur de Egipto. Y entonces, comienza el silencio, durante siglos, no oímos nada. Hasta que mapas y memorias medievales empiezan a susurrar sobre un reino judío en las tierras altas de Etiopía, Kingdom of Simeon. El viajero judío del siglo XII, Benjamín de Tudela, mencionó que había judíos viviendo en las montañas. Marco Polo se hizo eco del rumor, los misioneros cristianos los llamaron no sé, como judíos. No exactamente judíos. No exactamente no. Para el imperio etíope, ¿eran herejes, para las autoridades rabínicas? Una anomalía. Demasiado aislado. Demasiado diferente. Demasiado, africano. Seguían una ley desprovista del Talmud. No hablaban hebreo. Pero aún así, se aferraban a un nombre con peso, Bete Israel. Y la pregunta se hace más fuerte, si eran solo conversos, ¿cómo sabían de la tribu de Dan? ¿Por qué sus historias de origen coinciden con un hombre del siglo IX? ¿Y cómo sus rituales reflejaban un judaísmo más antiguo que la propia Babilonia? Porque tal vez, solo tal vez. Estas historias no eran mitos orales, quizás. Estaban codificados genéticamente. Y ahora, la ciencia tuvo la oportunidad de hablar. En 2021, investigadores de comunicaciones de la naturaleza publicaron un estudio genómico masivo, más de 1.200 etíopes muestreados de 68 grupos étnicos. Entre ellos se encontraba Bete Israel. Los resultados sorprendieron incluso a genetistas experimentados. Alrededor del 80% de su ADN coincidía con poblaciones indígenas de África Oriental, principalmente grupos de habla cusita como los Agab, nativos de las tierras altas de Etiopía. Pero fue el 20% restante el que lo cambió todo. En esa pequeña porción de su genoma se encontraban rastros inconfundibles de ascendencia semítica, señales genéticas que apuntaban a poblaciones antiguas de Levante, la península arábiga e incluso partes de Egipto. No se trataba de una similitud vaga. Se trataba de capas ancestrales distintivas, marcadores que aparecían en grupos judíos y del cercano Oriente, pero en ningún otro lugar de Etiopía. Y luego vino el giro más grande. Entre los hombres Beta Israel, los científicos encontraron una frecuencia significativa de haplotipo modal de Cohen, es un linaje del cromosoma y que se asocia principalmente con el sacerdocio judío, y que se remonta, por tradición oral y genética, a Aarón, hermano de Moisés.
Se encuentra entre judíos askenazíes, sefardíes y misrajíes. Y ahora, en una remota comunidad africana que jamás había visto un Talmud. ¿Cómo? Estas no eran personas que adoptaron el judaísmo en el siglo XV. Sus rituales carecían de toda influencia posbíblica. Nada de Purim. Nada de Hanukkah. Nada de rabinos. Solo los 5 libros de Moisés, el libro de Enoc y siglos de aislamiento. Si eran conversos, debían estar entre los más antiguos de la historia y profundamente influenciados por algo o alguien. Porque no es casualidad que en los pueblos de montaña se encuentren ADN sacerdotal semítico y antiguas costumbres hebreas. Es como si una chispa, una brasa, hubiera viajado desde el antiguo Israel a través del Mar Rojo. Avivada por el viento, mantenida viva en silencio, se asentó en las tierras altas. Y, con el paso de las generaciones, reavivó. Una fe, renacida en el exilio. Pero aquí está la inquietante pregunta que los datos genéticos por sí solos no pueden responder. Si esta gente no hubiera llegado con una tribu israelita migrante, entonces ¿quién les trajo la ley? ¿Quién les enseñó el judaísmo antes de que el mundo supiera que estaban allí? Algunos académicos creen que la respuesta no está en la migración, sino en una transformación lenta y silenciosa. La teoría de la conversión cusita. No comienza con una tribu que abandona Israel. Comienza con los lugareños, convirtiéndose en algo nuevo. Según esta perspectiva, no fueron los israelitas los que llegaron en masa, sino fragmentos. Comerciantes. Errantes. Sacerdotes al borde de la memoria. Y no convirtieron un reino. Sembraron una semilla. Con el tiempo, el pueblo agab de las tierras altas de Etiopía, agricultores, pastores, artesanos, comenzó a adoptar prácticas que no les eran propias. Dejaron de comer cerdo. Comenzaron a observar el Sabbat. Algunos incluso construyeron lugares de culto orientados al oeste, hacia una tierra que nunca habían visto. Y, sorprendentemente, aún hoy se observan rastros de esas prácticas entre los etíopes no judíos. En las leyes dietéticas, en los rituales de pureza e incluso en cómo santifican el tiempo. Pero Beta Israel fue más allá. Su fe, llamada Aymanot, es diferente a todo lo demás en el mundo judío. No hay Talmud. No hay ley oral. Solo la Torá, además de libros antiguos como Enoc y los Jubileos, textos olvidados hace mucho tiempo por el judaísmo convencional. Su versión de la Kashrut proviene directamente del Levítico. No mezclan leche y carne, pero no por tradición rabínica, sino por las palabras crudas y literales de las Escrituras. Esto no es judaísmo moderno. Es algo más antiguo. Más nítido. Preservado en el viento de la montaña y en la memoria oral, como una cápsula del tiempo sellada justo después de la caída del segundo templo. Se asemeja al judaísmo caraíta, pero no es caraíta. Comparte la ley mosaica, pero carece de la influencia académica de Europa o Babilonia. Es una forma de judaísmo moldeada no por el debate, sino por la supervivencia. Imaginen a un sacerdote, descalzo en una choza de piedra, cantando las escrituras en ge'ez. Su voz se eleva en el silencio. No hay sinagoga. No hay yeshivá. Solo él, su pergamino y el ritmo de algo antiguo. Y todo esto, durante siglos, mientras el resto del mundo judío seguía adelante. Pero el mundo que los rodeaba no permaneció en silencio para siempre. Porque a medida que el cristianismo surgió en Aksum, los judíos se negaron a arrodillarse. Esa elección, tranquila, desafiante, absoluta, lo cambió todo. En el siglo IV después de Cristo, bajo el reinado de Esana, el imperio aksumita se convirtió en una de las primeras naciones del mundo en declarar el cristianismo como religión estatal. Las cruces reemplazaron a los discos solares. Se alzaron iglesias donde antes se alzaban antiguos templos. El imperio desplazó su centro política, espiritual y violentamente. Pero Beta Israel no siguió. No querían convertirse. No querían abandonar su Torá.
No querían abandonar las leyes escritas con sangre, memoria y exilio. Así que huyeron. Hacia las montañas del noroeste. Hacia las tierras altas de Simien, un lugar tan escarpado, tan remoto, que incluso los ejércitos dudaban en escalarlo. Allí hicieron algo notable. Construyeron fortalezas de piedra. Comunidades aisladas donde ningún forastero gobernaba. Cada aldea tenía su propiados, un sacerdote. Toda familia estaba sujeta a la ley mosaica. Llamaban a sus sinagogas mezquitas, sus costumbres se volvieron más estrictas y austeras, una defensa contra la presión del mundo. No solo sobrevivieron. Resistieron, gracias a la fe. Y a la sombra de esta resistencia, creció una leyenda. Su nombre era Judith. Algunos dicen que era una reina judía. Otros la consideran un mito. Pero lo que se rumorea es esto: surgió de los márgenes y, en el siglo X, marchó sobre Axum. Quemó sus iglesias. Derrocó a sus reyes. Puso fin a una dinastía que había gobernado durante siglos. Ya fuera real o mitológica, su historia caló hondo en la memoria de Etiopía. Porque no se trataba solo de venganza, sino de poder. De personas sometidas a presiones excesivas durante demasiado tiempo. Pero la rebelión tuvo un precio. Los Bete Israel se convirtieron en blancos. Temidos por sus rituales. Culpados de desgracias. Sus artesanos, herreros, curtidores, alfareros, eran llamados budanos solo marginados. No solo judíos, de ojos malvados capaz de maldiciones. Brujería. Algo menos que humano. Y aún así resistieron. Encerrados en aldeas de piedra. Susurrando escrituras en gees. Manteniendo la posición. Pero los imperios no permanecen en silencio para siempre. Porque la siguiente guerra que vino por ellos, no se peleó con espadas. Llegó a través de leyes. A través del bautismo. A través de la supresión. Y luego vino la guerra de fuego, no en el campo de batalla, pero contra sus almas. El fuego se propagó por etapas. Siglos después de la rebelión de la reina Judith, surgió una nueva amenaza, no de los invasores, sino del propio trono del imperio. En 1446, el emperador Yesak declaró que los judíos de Etiopía tenían dos opciones: el bautismo o la destrucción. Sus ejércitos arrasaron las tierras altas. Las sinagogas fueron confiscadas. Las tierras de cultivo, confiscadas. Miles de Bete Israel fueron asesinados, esclavizados o dispersados. Su identidad fue criminalizada. Su supervivencia, incierta. Un siglo después, la situación solo empeoró. A principios del siglo XVII, bajo el emperador Susenyos, el cristianismo se convirtió en la fuerza dominante. Influenciado por los misioneros jesuitas, Susenyos abrazó el catolicismo y desencadenó una nueva ola de conversiones, esta vez más agresiva y sistemática. Aldeas enteras fueron bautizadas a punta de espada. Se quemaron libros rituales. Los pergaminos desaparecieron en escondites tallados en la piedra de la montaña. Y es aquí el nombre francés echó raíces, significaba forastero. Exiliado. Sin tierras, pero para Bete Israel, significó ser borrado, no solo de la tierra, sino de la historia. Aún así, se resistieron. No con ejércitos, sino con memoria, formaron escuelas sacerdotales ocultas. Transmitieron las escrituras en gees mediante susurros y repeticiones. Y cuando ya no pudieron construir templos, construyeron rituales. Uno de ellos era Os, una festividad que no se encuentra en ninguna otra tradición judía. Una vez al año, ayunaban, subían a las cumbres más altas y rezaban mirando hacia Jerusalén. Un recordatorio, para ellos mismos y para sus hijos, de que no habían olvidado su origen. A finales del siglo XVII, Bete Israel había sido relegado a los márgenes de Etiopía. Restringido económicamente. Prohibido religiosamente. Invisible políticamente. Y aún así,
seguían impulsando el cambio. Pero el aislamiento duele profundamente. Con cada generación, la distancia del judaísmo global aumentó. No había hebreo. No había acceso a textos rabínicos. No había contacto con judíos de Babilonia, España ni Europa. Con el tiempo, incluso su ADN empezó a reflejar su aislamiento, con menor diversidad genética y menos influencias externas. Recordaron la ley. Pero el mundo los olvidó. Y dentro de ese silencio, algo comenzó a desvanecerse. No su fe, pero el recuerdo está en su sangre. Porque cuando pasan siglos sin contacto, incluso el ADN empieza a olvidar. Pero el lenguaje se olvida más rápido. Durante generaciones, Bete Israel preservó las escrituras en Dios mío, la lengua litúrgica sagrada de Etiopía. No se habla en la vida cotidiana. No se escucha en los mercados. Solo en la oración, en los rituales, en el canto rítmico de los sacerdotes que recitan versos transmitidos de memoria, no manuscritos. No había hebreo. Ni yidis. Ni ladino, ninguna lengua judía vernácula los vinculaba con el resto de la diáspora. En cambio, su lenguaje cotidiano evolucionó con las montañas, ellos hablaron míralo, un dialecto casi extinto de origen agab. Otros adoptaron el amárico, la lengua imperial de Etiopía. Con el tiempo, incluso el GE se volvió menos comprendido, se recitaba, pero no siempre se traducía. Las palabras sobrevivieron. Los significados se desdibujaron. Imaginemos a un niño aprendiendo los mandamientos de un sacerdote que no puede explicarle la gramática, imagínese una canción de bodas, cantada en ge'ez, cuyos versos son más antiguos que los invitados y más antiguos que su memoria, las oraciones resuenan en las cámaras de piedra, pero el lenguaje que transmiten no tiene nación viva. Es un fósil ritual. Una instantánea del judaísmo semítico antes de los rabinos, antes de que la diáspora se dividiera en lenguas, y eso hizo que Beta Israel se sintiera aún más aislado, no solo de Etiopía, sino del mundo judío que esperaba más allá del mar. Porque cuando empezaron a llegar a Israel, transportados por aire en oleadas a finales del siglo XX, ocurrió algo extraño. Habían regresado a Sión. Pero no al hebreo que una vez conocieron. Muchos no sabían leer las señales de tráfico. Otros asistían a clases de Ulpan, aprendiendo un idioma que creían que hablaban sus antepasados, pero sintiéndose extraños en la tierra de su profecía. Un anciano lo dijo mejor: recordamos el pacto. Pero no las palabras. Y esa brecha, entre la memoria y la voz, se convirtió en otra frontera. Una barrera más en un largo viaje a casa. Porque incluso en la tierra prometida, fueron bien recibidos, pero no fue aceptado del todo. El sueño de Sión nunca estuvo destinado a venir con un formulario para llenar. En 1984, mientras la hambruna azotaba el norte de Etiopía y la guerra civil desgarraba la nación, una misión silenciosa se desarrollaba bajo el radar mundial. Agentes del Mossad, cooperantes, diplomáticos, se coordinaban en la sombra. Y entonces, con una velocidad casi bíblica, el cielo se abrió. Operación Moisés. En tan solo 7 semanas, casi 8.000 judíos etíopes fueron trasladados en avión desde Sudán a Israel. Hombres que habían caminado descalzos por desiertos. Mujeres que habían enterrado a sus hijos en el camino. Ancianos aferrados a rollos de la Torá escritos en ge'ez, subiéndose a aviones que creían que eran ángeles. Pensaron que el viaje había terminado. Pero para muchos, apenas estaba comenzando. Porque cuando aterrizaron, hambrientos, exhaustos, aliviados, no fueron recibidos con celebración, sino con sospecha. ¿De verdad sois judíos?, les preguntaron, no por desconocidos. Por rabinos. Las autoridades religiosas de Israel no reconocieron a Imanot, la antigua fe de Beta Israel, como plenamente judía bajo la ley alágica. A muchos se les pidió que se sometieran a conversiones simbólicas. Los hombres fueron recircuncidados. Las mujeres fueron sumergidas en mikvés rituales. Sus tradiciones fueron cuestionadas.
Su identidad fue puesta a prueba. La Operación Moisés fue solo el comienzo. En 1991, cuando el régimen de Etiopía se derrumbó, Operación Salomón en una sola noche, 14.325 judíos etíopes fueron evacuados. 40 aviones en 36 horas. Bebés nacidos en pleno vuelo. Pergaminos escondidos bajo las chaquetas. Fue uno de los mayores puentes aéreos humanitarios de la historia. Pero una vez más, la alegría se topó con la desilusión. Estaban en casa, sí. Pero su música, su comida, su fe, todo les parecía extraño en la tierra por la que habían rezado. Las escuelas los etiquetaban como retrógrados. Las viviendas los mantenían separados. A algunos se les asignaron nuevos nombres hebreos. Otros simplemente desaparecieron en el silencio. Y aún así, resistieron. Porque a pesar de todo, burocracia, dudas, racismo, habían llegado a Jerusalén. La ciudad susurraba en sus oraciones durante siglos. La ciudad que solo había existido en canciones. Pero el viaje no ha terminado. Porque incluso ahora, en las montañas de Etiopía, después de los puentes aéreos, después de la hambruna, después de que el mundo siguió adelante, algunos todavía permanecen. Pero los que se quedaron no solo fueron olvidados, fueron complicados. Se llaman ellos Flasmura, los primos en la sombra de Beta Israel. Sus antepasados, antaño judíos, se habían convertido al cristianismo bajo la presión imperial. Algunos por miedo. Otros por hambre. Otros, simplemente para sobrevivir. Pero el recuerdo no murió. Pasaron décadas. Las generaciones cambiaron, y entonces algo se movió. En la década de 1990, cuando Israel comenzó a recibir oleadas de judíos etíopes bajo la ley del retorno, Flasmura se puso de pie y pidió venir también, no como extraños, como familia. Aún conservaban las costumbres judías, ayunaban en Yom Kippur, encendían velas y leían los fragmentos que quedaban de las escrituras Ge'ez. Sus hijos llevaban nombres Beta Israel. Sus corazones se volcaron hacia Jerusalén. ¿Su ADN? Casi indistinguible del de quienes ya habían volado a Israel. Pero la ley alágica vaciló. Estos no eran judíos por tradición, habían roto la cadena. Se convirtieron y luego regresaron. Algunos tribunales rabínicos dijeron que no. Otros dijeron, tal vez, se exigieron pruebas. Se requirieron conversiones. Y así esperaron. En hacinados complejos en Gondar y Addis Abeba, miles de personas esperaron durante décadas. Madres separadas de sus hijos. Hermanos viviendo en Tel Aviv, mientras que hermanas permanecieron tras alambradas en Etiopía. No por la guerra, pero por el papeleo. Las fotografías familiares se convirtieron en líneas de tiempo divididas, la mitad de una boda en Israel. La otra mitad en el exilio. Y en medio de todo esto, ardía una pregunta más profunda. Si el judaísmo está en tu sangre, pero no en tu pasaporte, ¿sigues siendo judío? Si tus antepasados estuvieron en el Sinaí, pero tus documentos dicen lo contrario, ¿perteneces? A algunos finalmente se les permitió regresar. A miles no, e incluso los que llegaron, aún cargaban con el dolor de tener que demostrar lo que nunca dejaron de creer. Pero más allá de la política, la teología, la burocracia, quedaba un misterio. Porque Beta Israel se aferró al judaísmo a través del exilio, o lo redescubrió a través del fuego. Una pregunta nunca salió de las sombras. ¿Cuál es el verdadero origen de Beta Israel? Quizás esa pregunta no comprenda la respuesta. Porque la historia de Beta Israel no es un solo hilo, es un tapiz tejido. Raíces cusitas. Ley judía. Liturgia Ge'ez. Exilio. Regreso. Supervivencia. No se trata de un punto de partida. Se trata de lo que perduró. Estudios genéticos confirman que su ascendencia principal se encuentra en los Agab, pueblos originarios de las tierras altas de Etiopía. Pero eso es solo una parte de la verdad.
En su ADN se encuentran inconfundibles señales semíticas, rastros mitocondriales del cercano oriente, cromosomas y vinculados a la antigua línea de los Quanim. No son solo ecos genéticos. Son pistas. Susurros residuales de un vínculo mucho más antiguo que el papeleo y más profundo que la política. Y luego está la religión, Aymanot. Nada de Talmud babilónico. Nada de comentarios rabínicos. Solo Torá en bruto. El libro de Enoc. Jubileos. Levítico, memorizado y cantado durante siglos. Su judaísmo no evolucionó como otros, se mantuvo inmóvil, como una fotografía del culto del segundo templo sellada en una roca. En un mundo donde la mayoría de las comunidades judías se adaptaron, reescribieron y discutieron, Beta Israel se preservó. Incluso sus rituales llevan el aroma de la antigüedad. Circuncisiones al octavo día. Órdenes sacerdotales llamadas los textos sagrados transmitidos en Ge'ez, una lengua litúrgica que ya no se habla, pero que nunca se olvida. Hoy, sus hijos hablan hebreo. Estudian en escuelas israelíes. Muchos ya no leen el Ge'ez. Pero los pergaminos permanecen, algunos copiados a mano a la luz de las velas, otros envueltos en tela, introducidos de contrabando a través de zonas de guerra. Pruebas físicas de fe cosidas a través de continentes. Y aquí está el giro. Quizás no nacieron israelitas, tal vez ellos convertirse israelitas, a través de siglos de fuego y negativa a dejarse ir. Porque la ascendencia no siempre es sangre, a veces, son las historias que llevas contigo. Las leyes que nunca dejaste de cumplir, las montañas que dejaste, pero que nunca borraste. Ahora pues, debemos plantear la pregunta de forma diferente. No es de dónde vino Beta Israel. Pero ¿en qué se convirtieron? Y si la identidad puede sobrevivir en las tierras altas de Etiopía, sin idioma, sin bandera, sin reconocimiento. ¿Qué dice esto del nuestro? A continuación, nos dirigimos al sur. Pasamos por las pirámides de Nubia, en el silencio del desierto, donde una vez estuvieron antiguas sinagogas. Los judíos perdidos de Sudán.